Ya, muchas gracias, señora Noemí. Entonces, como les decía, ¿no? Esta ley es la ley 548, que en anterior, ¿no? Antes del 2014, era la ley 2126, ¿no? Se ha modificado justamente bajo el gobierno del presidente Evo Morales, que le ha dado ya otras características a esta normativa. El 17 de julio del 2014 se promulgó. Ya, entonces vamos a ir viendo rápidamente. Esta ley tiene un objeto que es desarrollar, regular el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y también va a implementar un sistema plurinacional integral de la niña, niño y el adolescente. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? De qué manera se va a ir a llevar las actividades, este sistema plurinacional. Ahora, ¿quiénes son protegidos bajo esta ley? No, siempre hay discusión a veces hasta en las unidades educativas, pero la ley es clara, indica que la niñez abarca hasta los 12 años y la adolescencia hasta los 18. Entonces, se puede decir que hasta los 18 años están protegidos bajo el amparo de la ley 548, que va a venir a garantizar justamente un desarrollo integral de los niños, niños y adolescentes. Nos habla de garantías. Estas garantías van ligadas estrictamente a lo relacionado con la constitución política del Estado. ¿No? En la constitución política hay varios artículos que están estrictamente ligados a lo que son los derechos de todos los ciudadanos, no simplemente de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? De todos los derechos de todos los ciudadanos dentro del territorio nacional. ¿No? También hay garantías en el presente código, leyes y además hay políticas de desarrollo integral y entre ellos también el tema de la equidad. Ahora, nos otorga responsabilidades tanto a la familia y a la sociedad, ¿no? Y esto para garantizar oportunidades y llegar a un desarrollo integral del adolescente. Algo que los años pasados se ha visto que ha ingresado al examen, ¿no? Es el tema de los principios del Código Niño, Niña y Adolescente, de la Ley 548, ¿no? Que ahora ese es su nombre, ¿no? Ley 548. Nos habla de que esta ley tiene por principio tener por interés superior a los temas desarrollados con los niños y adolescentes. O sea, el Estado y las instituciones gubernamentales en todos sus niveles deben tener un interés superior hacia estos sectores. Una prioridad absoluta y una atención preferente, ¿no? En los bancos, por ejemplo, vemos, ¿no? Cuando está con un niño en brazos, entonces tiene prioridad también en la fila. Entonces, a eso se refiere, una atención preferente en las instituciones y una prioridad absoluta por encima de los adultos, ¿no? Los niños y los adolescentes. Tiene el principio de la igualdad, la no discriminación, la equidad de género, garantizar la participación, la diversidad cultural, el desarrollo integral. Y también nos habla de la corresponsabilidad que debe tener el Estado en todos sus niveles y también la familia. Y lanza como una advertencia, no como una advertencia, ¿no? Sino como un incentivo, se podría decir, para que los profesionales puedan especializarse justamente en la atención a estos sectores. Ahora, les hablaba, ¿no? De un sistema plurinacional de protección integral de la niña, niño y adolescente, que es un sistema donde están articulados varias instancias, instituciones, organizaciones, entidades, y allí tiene que ver mucho la educación, ¿no? En todos los niveles estatales, este sistema plurinacional tiene corresponsabilidad, incluso en los municipios, y como son parte de los municipios, también las defensorías de la niñez y adolescencia forman parte de este sistema, ¿no? Y esto es para garantizar el goce pleno de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Ahora, ¿qué derechos tienen? ¿No? Esto está especificado en la presente ley, el derecho a la vida, que es un derecho constitucional también, un nivel de vida adecuado, salud, a tener familia, a conocer a sus padres, a tener asistencia familiar, a depender de una guarda, ¿no? A tener tutela, a depender de una adopción, nacionalidad, identidad, filiación, educación, información, cultura. Es decir, estos derechos están enmarcados dentro de la ley 548, que ya es más específicamente para nuestros niños y adolescentes. Uno de los derechos, por ejemplo, que se ha visto un tanto vulnerado y se ha modificado con relación a la anterior ley que se tenía, es el derecho a conocer a los padres. Muchas veces por situación de desviación familiar
o la figura casi ya conocida, ¿no? Después de una separación que papá y mamá no se llevan bien o no se quieren ver, y muchas veces no le deja ver al papá, no le deja ver a la mamá, o prohíben netamente de que tenga relación, incluso le niegan el apellido, ¿no? Pero esta presente ley actual, la 548, va a corregir todo ello, ¿no? Entonces, otorga algunos nuevos derechos que han sido tomados en cuenta según la incidencia que ha tenido en los casos. Nos habla de prevención y protección contra la violencia, y aquí hay algo bien específico, ¿no? Que el año pasado también estaba en el examen, el control de personas con sentencia que vivan cerca o a parques o instituciones educativas. ¿Esto a qué se refiere? Hay personas que ya han pasado por un periodo de un proceso, ¿no? Ya sea por acoso sexual, por violencia hacia niños y adolescentes, y han resultado ser culpables estas personas. Pero una vez que han cumplido su sentencia, una vez que se han ido a sus casas, resulta que su vivienda está cerca de un parque o es al frente de un parquecito, de un centro donde llegan muchos niños, o cerca de una escuelita. Entonces, esta ley, la 548, prevé que esa situación no se dé. O sea, que se haga un seguimiento y control a las personas que ya han cumplido su sentencia, que vivan cerca de parques, centros de instituciones educativas, guarderías, ¿no? Entonces, es una medida de prevención y protección contra la violencia sexual. También otorga la obligatoriedad a los jueces que conozcan o investiguen casos de violencia sexual, que deben priorizar estos casos hasta su conclusión. Sabemos que hay burocracia a veces en los juzgados y esto se llega a truncar, ¿no? Pero esta ley otorga incluso sanciones a los jueces que no lleguen a investigar y a culminar estos casos hasta su conclusión. Ahora, aquí hay algo que nos ya encubre más a los maestros, ¿no? Medidas preventivas en el sistema educativo plurinacional. Y así específicamente nos habla la ley. Prevenir todo tipo de violencia, eliminar todo tipo de violencia. Entonces, hay una serie de verbos aquí, ¿no? Desarrollar, resolver, denunciar, romper el silencio. Y hay un elemento que está en el artículo 113, que se ha vinculado justamente este año, que es el Plan de Convivencia Armónica y Pacífica. Recordarán que estaba ligado al Plan de Contingencia Nacional que ha salido este año, ¿no? Entonces, nos dice, en las unidades educativas en el sistema educativo plurinacional se debe prevenir, eliminar la violencia, y aparte se debe resolver, denunciar, romper el silencio, desarrollar el plan de convivencia, difundir normas, tener sanciones internas para favorecer la convivencia pacífica, y todo esto debe ser planificado y además evaluado, ¿no? Todo eso nos da responsabilidad del sistema educativo plurinacional, la ley 548. Ahora, impone también infracciones, ¿no? Obviamente, las infracciones que estén ya ceñidos con el tema penal, en el caso, por ejemplo, de violencia, de violación, por ejemplo, esta ley no va a estipular las sanciones para ello. ¿Por qué? Porque está ya normado por el Código Penal, ¿no? Pero sí va a estipular algunos otros tipos de infracciones que van a ir a ser sancionadas, ¿no? Entonces, vemos cuáles son infracciones según el Código, ¿no? Y eso es a simple denuncia. El castigo físico, el abandono familiar, falta de alimento, vestido, educación, salud, objeto de chantaje, traslado, retención, consumo de sustancias, riesgo en educación, violencia escolar, son infracciones que son tomadas en cuenta dentro de esta ley, ¿no? Siempre, a veces, nosotros pensamos que un niño vive bajo violencia cuando en su casa hay gritos, hay golpes, o el niño llega con marcas, ¿no? a la unidad educativa y suponemos que ha sido en su hogar. Pero no simplemente la violencia se enmarca a ello, ¿no? A la violencia física. Hay otros tipos de violencia también que también deben ser tomados en cuenta por nosotros, ¿no? Por los educadores. Y claramente tenemos la obligatoriedad de denunciar, eso nos dice también la ley. Cuando el niño viene sucio, por ejemplo, toda la semana viene con una misma ropita, su zapato sin lustrar, los cuadernos los tiene arrugados, todo ello, pero no sufre violencia física, pero es un tipo también de violencia, no está sufriendo un tipo de abandono el niño en su casa. Cuando viene desasiado, por ejemplo, también, ¿no? Cuando viene demasiado demacrado en tema de la ropa también, ¿no? Es un tipo de violencia contra los niños y adolescentes. Eso está estipulado en la ley. Atención
especial a víctimas y testigos de delitos. Aquí, esta pregunta también ha ingresado el año pasado, ¿no? Que nos hablaba del sistema del Servicio Plurinacional de Asistencia a las Víctimas. Y la pregunta era más o menos así, ¿no? Decía, el sistema, o sea, decía, la institución encargada de velar la confidencialidad y reserva de las víctimas y testigos en casos de violencia se llama, ¿no? Y había ahí diferentes siglas, SEDAVI, había Servicio de Protección a la Víctima, había diferentes siglas, ¿no? Entonces la respuesta correcta era justamente esto lo que les digo, ¿no? El SEPDAVI, que es el Sistema de Servicio Plurinacional de Asistencia a las Víctimas. Sabemos que a veces nuestras autoridades en el ministerio desarrollan ese tipo de preguntas justamente para confundirlos, ¿no? Entonces, por eso lo hemos tomado en cuenta bajo el antecedente del año pasado. Esta institución se encarga justamente de lo que, como dice su nombre, ¿no? Brindar toda la confidencialidad y además reserva y protección a las víctimas y también a testigos, porque sabemos que la denuncia en estos casos de violación, cuando se da el caso, por ejemplo, de violación, que es un caso extremo, existe presión hasta social, ¿no? Y a veces, por no sufrir esa presión social, amenazas y demás cuestiones, llegan a callar. Pero existe ese sistema para poder garantizar también que se desarrolle de manera correcta un proceso y brindar garantías. Ahora hay una obligación de denunciar, esto es para todos, estimados colegas, ¿no? Ya sea administrativo, profesor, el vecino, la tía, ¿no? 24 horas tiene que denunciar. No existe la figura de conciliación, no existe la figura de transacción. Es decir, ni aunque se prometa, se arrodille o decida pagar todos los daños, gastos médicos que ha desarrollado mediante el acto de violencia, si una persona, un padre de familia o un maestro llega a aceptar ese tipo de situación, está cometiendo también una parte del delito. Hay la obligatoriedad de denunciar. Ahora, los adolescentes tienen sus deberes también, ¿no? Eso siempre lo hemos hablado también. No solo son derechos. Tiene derecho a preservar la vida, a respetar, tiene deber de preservar su vida. Eso no simplemente va relacionado al tema del suicidio, ¿no? Cuando un adolescente consume bebidas alcohólicas, drogas, estupefacientes y demás, pues está atentando contra su vida. Y es su deber, según esta ley, preservarla. ¿No? Tiene el deber de cumplir también sus derechos, respetar a los demás, cumplir obligaciones, cumplir disposiciones legales, honrar a la patria y respetar el medio ambiente y la cultura. Entonces, son deberes que se les está otorgando también a nuestros niños y adolescentes en esta ley. Este sistema plurinacional de protección integral de la niña, niño y adolescente, donde participan varias instituciones, como el Ministerio de Justicia, hay consejos de coordinación, ¿no? Forman aquí parte las defensorías, el Ministerio de Trabajo también forma parte de ello, para garantizar la no explotación, ¿no? Hay medios de protección, que son las políticas públicas. Hay planes también que van a garantizar una vida libre de violencia a nuestros adolescentes, programas, medidas, instancias, ¿no? Que son llevadas adelante por nuestras instituciones para justamente trabajar este tipo de actitudes que se pueden dar contra nuestros niños y adolescentes. Centros de acogida, estos existen en todos los municipios, muchas veces están en las subalcaldías. Estos centros de acogida sirven para, justamente como dice su nombre, ¿no? Acoger a los adolescentes y niños que están sufriendo un aspecto de violencia, pero no es para todos, ¿no? Esto tiene que haber una previa orden judicial y además es la única alternativa. Debemos tomar en cuenta que dentro de la misma ley nos habla del derecho a la familia, el derecho a un hogar. Entonces, el centro de acogida, obviamente, aparta de la familia, aparta del hogar, pero es previo orden judicial viendo el caso, en caso de que no sea seguro su hogar, y es una última alternativa. Ahora, las sanciones. Ya, estas sanciones van desde servicios, para todos los que infrinjan, ¿no? esta presente ley, van desde servicios comunitarios, multas de 1 a 200 salarios, para personas naturales y para personas jurídicas, es decir, si una institución como tal vulnera los derechos, que es una persona jurídica, puede ser multado con 100 a 200 salarios mínimos. O sea, es harto dinero, ¿no? El salario mínimo está superando los 2.000 bolivianos actualmente. También hay arresto de 8 a 24 horas. En el caso de ser funcionarios, hay suspensión de cargo
¿no? Y todo, la multa que se realiza al depósito al TGN, ¿no? No hay pagos directos al municipio, ni a la defensoría, ni nada. Ahora, hay una distribución de responsabilidades para la gestión del sistema de protección, ¿no? Otorga responsabilidades a todos los niveles, al nivel central, que es el gobierno, al Ministerio de Justicia, al Consejo de Coordinación, y hay un congreso quinquenal, es decir, que cada 5 años este congreso debe reunirse para evaluar cómo está funcionando este sistema, ¿no? Hay un nivel departamental y un nivel municipal, que el nivel municipal obviamente está reflejado en lo más cercano para nosotros, ¿no? Que son las defensorías. También respeta el nivel indígena, hay autonomías indígenas, el caso de Zaca y Pampa, por ejemplo, el caso de los pueblos yuracarés, por ejemplo, también, que tienen su nivel indígena, ¿no? Y hay comités del niño, niña y adolescente que están compuestos por jóvenes entre 10 y 18 años, con el 50% de participación obligatoria de las mujeres. Y estos consejos se encargan de elaborar, ¿no? Políticas de control, seguimiento, de apoyo para poder superar. Es decir, los niños y adolescentes son partícipes de todo este sistema de protección de la niña, niño y adolescente mediante los comités del niño, niña y adolescente. No son muy conocidos, lamentablemente, pero se debe coordinar con las defensorías de la niñez para que nuestros estudiantes puedan ser partícipes. No siempre tienen que ser víctimas de violencia para poder pertenecer a estos comités, sino que tal vez tenemos un estudiante muy inquieto, que siempre hay, entonces puede participar en estos comités, ¿no? Y es una responsabilidad también que brinda esta ley. Hay principios procesales, ¿no? La desformalización, la presunción de verdad. Cuando se realiza una denuncia a una persona adulta, por ejemplo, una de las garantías procesales que tiene es la presunción de su inocencia, ¿no? Eso es para todo tipo de proceso. Pero cuando se trata de un niño o de un adolescente, un principio procesal es que se presume la verdad de la denuncia, ¿no? Lo que dice el niño, lo que dice el adolescente, se presume que va a ser verdad. Eso también estaba en el banco de preguntas, ¿no? Sobre la presunción de verdad de un niño o adolescente frente a un hecho de violencia. Y a veces nos confundimos con la presunción de inocencia, que es una garantía procesal, ¿no? Un principio procesal también. Pero acá, cuando se habla de niños y adolescentes, tenemos que tener en cuenta que hay presunción de verdad. O sea, está diciendo la verdad. Puede ser que después se pruebe lo contrario, todo ello, pero a un principio se presume la verdad. También está un principio procesal, la reserva del caso, es decir, la discrecionalidad que se tiene que manejar, y la transparencia también. La jurisdicción y competencia, ¿no? Esto ya es en un tema procesal. El lugar y domicilio deberá contar con un equipo interdisciplinario. Esto está más a cargo de las defensorías de la niñez. No siempre en temas de violencia, no siempre es el abogado y el juez nada más, ¿no? Hay un equipo interdisciplinario, desde un trabajador social que va a ir a ver cómo vive el niño, hasta un psicólogo que va a ver el estado también que se encuentra psicológicamente el niño y el adolescente, ¿no? Estos son mandatos de la ley. Ahora, todo esto que hemos ido viendo, colegas, o sea, la ley es bastante larga, ¿no? En su documento PDF, que lo vamos a cargar también a la página, al aula de Classroom, a los materiales, van a ver ustedes que es más de 180 páginas. Pero como les digo, al ser una normativa ligada al ámbito más jurídico, entonces va a detallar, ¿no? Cuestiones procesales, cuestiones procedimentales, cuestiones burocráticas, todo ello va a ir a detallar. Y eso, por práctica, no va a ser parte de nuestro examen, ¿no? Va a ser lo ligado a los derechos, deberes, sanciones, garantías y sistemas que existen, que están normados dentro de esta ley. Entonces, por eso es que hemos sido específicos en lo que nosotros, en lo educativo, y además por antecedente, ¿no? Ha sido así años anteriores también. Entonces, proceso penal para adolescentes. Acción penal, cuando el delito se haya cometido a un menor de 18 años. Esto tiene una prescripción de 3 años respecto a 10 o 2 años para menos, 6 meses para delitos sin pena corporal. Es decir, las sanciones muchas veces cuando es menor de edad, o sea, no muchas veces está normado, ¿no?
hay una agravante cuando es menor de edad en los delitos comunes. Hay la figura también de rebeldía y aprehensión en caso de fuga y también en caso de flagrancia. Ahora, las medidas cautelares para las personas que vayan ligado ya a esta acción penal, muchas veces es el presentarse, ¿no?, al Ministerio Público a firmar con una periodicidad que lo dice el juez, o también el tema de arraigo, ¿no?, que no puede salir muchas veces del país o muchas veces del departamento. El arraigo es mucho más fuerte. Entonces, esto ya es ligado a un tema penal. Entonces, estimados colegas, así nos hemos ido a lo puntual, es decir, a lo que puede ingresar al examen, bajo experiencia que se ha tenido años pasados, respecto a la ley 548, ¿no?, que es el Código Niño, Niña y Adolescente, la ley 548. ¿No, compañeros? Eso por una primera parte, ¿no? Tenemos dos normativas más que compartir. Quizá hasta aquí, compañera Noemí, podríamos hacer una pausa, ir a las preguntas o al final, no sé la modalidad que se está tomando en la exposición.